creemos solo en el Corán, no tenemos fe en los hadices y decimos si la vida del mensajero de Allah es el Corán, entonces será mejor que leamos el propio Corán y no las narraciones. ¿Cuál es tu opinión? A ver, estimados, un punto fundamental que debe entenderse sobre esto es que el Sagrado Corán no es el primer libro de la religión. El Corán es el último testamento, último libro de la religión. Es decir, la religión que se llama Islam no comenzaba con el Corán, comenzó con Adán, que la paz sea con él. Todos los profetas trajeron esta misma religión. El Corán dice que los judíos, los cristianos, todos son musulmanes y ellos mismos se convirtieron en sectas. Así como surgieron las sectas después del último mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De la misma manera ya surgieron las sectas antes que él y también se dirige a ellos como tales. A ellos también se les reveló los libros divinos, Salmos de David, la Torá de Moisés o Evangelio del profeta Jesús. Que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con todos ellos. Entonces, esta invitación de Dios Altísimo, el mensaje de Allah Altísimo, la religión de Dios Altísimo, todo esto es la religión de los profetas. Entonces, el Corán mismo ha confirmado que tenemos que seguir la guía que dieron todos estos profetas, que la paz sea con todos ellos. Esa orientación o esa tradición que estaba descendiendo y descendió a través en Arabia a través del profeta Abraham, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él. Y la descendencia del profeta Abraham es Bani Ismail, hijos de Ismail. Esa tradición también estaba presente entre ellos. El Corán lo llama Millat Ibrahima, en el capítulo 16, versículo 133. La tradición de la religión abrahámica. El mensajero de Allah, Muhammad, y el Corán lo que hizo es revivir esta tradición después de su renovación y reforma y con algunas adicciones y lo extendió en adelante. La tradición práctica de todos los profetas en adelante. Esto se llama Sunna, religión de todos los profetas. Esta Sunna es anterior al Corán. La oración estaba presente antes del Corán de la misma manera. El ayuno estaba presente de la misma manera. La peregrinación estaba presente de la misma manera. Zaka estaba presente de la misma manera antes del mensajero de Allah, Muhammad, y antes del Sagrado Corán. Este es el camino y práctica de todos los profetas. Que la paz sea con ellos. Profeta Jesús, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, solía rezar la misma oración 5 veces. Los judíos solían rezar la misma oración 5 veces. Todos los profetas habían estado rezando la oración de la misma manera. Estos mismos ayunos fueron observados por todos. De hecho, el verso del Corán sobre el ayuno comienza y dice: oh creyentes, te he prescrito estos ayunos de la misma manera que les fueron prescritos a los que te precedieron de la misma forma. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Peregrinación estaba ocurriendo de la misma manera antes que el profeta Muhammad. Entonces, toda esta sunna es la religión vinculante y obligatorio. Es la religión práctica de todos los profetas. Así que aférrense a la sunna y aférrense al Sagrado Corán. Y nada de eso se menciona simplemente en los hadices, relatos históricos. Todo esto se ha ido transmitiendo por consenso, ijma de los musulmanes, generación tras generación. Es decir, el mensajero de Allah enseñó la oración y los musulmanes rezando todos los días, 5 veces los transmitieron hasta el siglo XX y XXI. De manera similar, el profeta ayunó y los ayunos todavía se observan durante el mes de Ramadán. La peregrinación se lleva a cabo todos los años, nunca se interrumpe. Entonces, tal como se transmite en el Corán, la sunna, tradición, práctica de todos los profetas, se transmite de la misma manera, generación tras generación, en un consenso completo. Nunca hubo ningún desacuerdo en ello. No hay desacuerdo en eso incluso hoy. Es absolutamente indiscutible porque lo practican millones de personas. Uno de los grandes eruditos ha compilado una lista de categorías de sunna al principio de su libro llamado Mizan, donde explica toda la religión, disponible en versión inglés.
Son como 27, 28 categorías, actos, más o menos en total. Luego, claro, en cada categoría hay miles de cosas. Toda esta sunna es religión obligatoria vinculante. Es la religión de todos los profetas. El Corán nos insta a actuar en consecuencia. En mi vídeo llamado Las fuentes de Islam, disponible en YouTube, he mencionado todas las categorías de sunna. Corán ordena a su profeta Ittaba millat Ibrahima, que esta es la religión abrahámica y que tienes que seguirla. Por esta razón, no le consideres diferente la sunna del Corán. Por la misma razón, el Corán no lo elabora la sunna. Habla sabiendo que la gente es consciente porque es algo reconocido toda esta práctica y sus formas. Cuando el Corán manda orar, entonces la gente sabe lo que es la oración. No hace falta que lo diga porque es reconocido. Cuando ordena dar zakat, entonces sus destinatarios musulmanes saben que es zakat. De la misma manera, la peregrinación. El mensajero de Allah, Muhammad, que la paz sea con él, realizó peregrinación mucho antes de convertirse en profeta. Y lo hizo a la manera abrahámica, de la misma manera en que lo hacemos ahora. Uno de los compañeros del profeta, Abu Ghafari, que la paz sea con él, narra su historia de aceptar el Islam y dice que ni siquiera había oído hablar del profeta Muhammad mientras que ya se había vuelto puntual para realizar la oración. Entonces, por esta razón, esta sunna es vinculante y antecedente al Corán, es obligatoria. El Corán nos ha ordenado que lo sigamos y afirmé que es independientemente de cualquier hecho histórico, hadiz, narración. Se transmite de la misma manera que se ha transmitido el Corán. Al igual que los musulmanes transmiten el Corán a través de sus consensos, generación tras generación. Mi padre me enseñó a mí, yo le enseñaré a mi hijo a su hijo, etcétera, etcétera. Esta sunna se transmite de la misma manera y prevalece entre los musulmanes de oriente a occidente, que rezan 5 veces al día los musulmanes, pagan el zakat, hacen la peregrinación, etcétera. Entonces, seguirlo es vinculante, es obligatorio. En cuanto a los hadices, narraciones, entonces primero se necesita entender lo que son. Es decir, el profeta transmitió esta sunna, entregó el Corán. Los musulmanes lo aceptaron como religión. Toda la religión está en estas dos fuentes solamente. Nada está fuera de ello, ni se puede sacar. El profeta entregó la religión completa. Pero el profeta en este mundo, junto con la entrega de esta religión, junto con la recitación del Sagrado Corán, junto con la entrega del Sagrado Corán, hizo muchos otros actos también. Pronunció sermones, aconsejó a la gente, tuvo que tomar muchas decisiones, contestó muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Si una persona le preguntara sobre algo sobre la religión, él lo explicó. La gente lo observó qué hacía en su día a día durante como 23 años, como el profeta mismo estaba actuando sobre la religión. Entonces, cuando falleció, así como se narran los sucesos de grandes personalidades, y él era el más grande, de los más grandes. Entonces, sus observadores, sus oyentes, comenzaron a narrar, es decir, este registro histórico comenzó a avanzar y así sucede en vida o después. Es la forma natural que hoy día pasa. El Messi es un jugador de fútbol, cuando no esté, la gente seguirá hablando de él, contará sus cosas, la gente que es cercana, la que le conoce. Entonces los compañeros del mensajero de Allah, obviamente, si alguien ha visto al profeta o pasaba tiempo con él, solían ser de bastante interés para la gente. Entonces cualquier cosa que la gente recordara, comenzó a narrarla al pueblo. Los compañeros adaptaron dos modos a este respecto. Uno moda fue adoptado por compañeros como Abu Bakr y Umar. Eran de la opinión de que no narrarían estos dichos, excepto cuando sea muy necesario, ya que es una tarea de gran responsabilidad por el temor de atribuir erróneamente algo al profeta. Y si hacemos la suma, no van más de 100 narraciones sin hadices. Ojo, son los compañeros fieles que pasaron una vida completa junto al profeta, pero no llegan más de 100 narraciones.
pero solo dijeron esta cantidad, más o menos. Algunos otros compañeros lo vieron como una gran responsabilidad y la gente que tenía mucho interés en saberlo, así contarían. Así que comenzaron a narrar extensamente todo lo que habían visto o oído, como Abu Huraira, que la paz sea con él. Así, estas narraciones comenzaron a difundirse entre las masas. Después de eso, la gente pensó que había algún problema con estos relatos históricos. Es decir, algunas personas estaban fabricando cosas ellos mismos en nombre del profeta. Hay un libro entero donde hay narraciones fabricadas atribuidas al profeta Mohammed, que los eruditos lo han clasificado. Algunas personas estaban narrando cosas fuera de contexto. Así nacieron grandes eruditos que se llaman muhaddithín, que son aquellos que compilan todos estos relatos y los clasifican para ver la autenticidad. Y hicieron una tarea extraordinaria. Recolectaron todas estas cosas y las recopilaron en libros. Y cada uno de ellos, mientras compilaba, hizo alguna investigación. Es decir, trató de verificar si obviamente era el registro histórico de la vida del profeta o era mentira. Así que la gente lo probó para no atribuirle nada mal. Se hicieron algunas reglas para esta prueba. Los compiladores de estos registros históricos idearon algunos principios. Esos principios eran de dos tipos. El primer principio era que quien quiera que esté narrando esto, y obviamente dos o tres personas solían estar en el medio, es decir, era una cadena de narración que tenía que pasar por más 2 o 3 personas, pues diría, yo escuché de fulano de tal hasta llegar la cadena al profeta. Entonces reunieron las biografías de todos esos narradores y comprobaron cómo era su carácter. Intentaron investigar cómo era su capacidad de retención, es decir, si estuvieran sufriendo de confusión o ser demasiado viejos, si fueran ignorantes o mentían directamente y querían que así la gente les aclamara por decir que habían escuchado del profeta o de su compañero o de alguien. Entonces investigaron cómo era su carácter, cómo era su capacidad de retención, cómo era su comprensibilidad y si siquiera se hubiera conocido históricamente estas personas entre ellas. Entonces observaron estas características en los narradores y lo que sea que se estaba narrando idearon un criterio para eso también, como tiene que ser. Es decir, si hubiera algo contrario al Sagrado Corán en él, si hubiera algo contrario a la Sunna en ello, si había en ella algo contrario a las premisas establecidas del conocimiento y la razón. Entonces, teniendo en cuenta estos dos principios, cada persona compiló un libro de acuerdo a su propia investigación. Estos son los libros que ustedes llaman Bukhari, Muslim, Jame' Tirmidhi, etc. Es decir, es el registro histórico de la vida del mensajero de Allah, según los testimonios orales de la gente que compilaron después de la investigación. Esto se llama hadith. No añade nada a la religión en lo más mínimo, ni quita. Es el registro del conocimiento y la práctica del profeta Muhammad, que es el último mensajero, hasta el día del juicio final. Es algo bastante sagrado. Había sido objeto de críticas e investigaciones en el pasado y seguirá siendo en el futuro también. Por lo tanto, debe ser percibido desde el punto de vista de la crítica y investigación. Y si es algo bastante fiable y satisfactorio y cumple con los criterios que he expuesto en el marco del Sagrado Corán y la Sunna, el conocimiento y la razón, solo eso debe atribuirse al profeta Muhammad, que la paz sea con él. Debe leerse como el registro histórico de la vida del profeta. La religión está contenida enteramente en el Corán y la Sunna y se conserva absolutamente. No necesita la investigación de nadie. Ha sido transmitido a la umma, a la nación, de forma segura siglos tras siglos hasta el día del juicio final. Otra cosa es diferente las divergencias pequeñas en temas de comprensión,